¿Qué diablos las cosas de tu esposa están haciendo en mi armario? Grité cuando vi la ropa de mi nuera colgada donde antes estaban mis vestidos. Mis manos temblaron al tocar esas prendas extrañas que ocupaban mi espacio, mi lugar, mi vida. Estefanía apenas se encogió de hombros, como si fuera lo más natural del mundo. Mi hijo Elías apareció detrás de ella con esa sonrisa que ya no reconocía, esa sonrisa que se había vuelto fría como el invierno más crudo. Tú te quedas en el cuarto de huéspedes y nosotros con el cuarto más grande, dijo con una naturalidad que me partió el alma en pedazos. Como si fuera su casa. Como si yo fuera la invitada en el hogar que construí con mis propias manos, con el sudor de 40 años de trabajo en la fábrica textil, levantándome cada madrugada a las 5 para llegar puntual al turno de las 6. Me quedé ahí parada, con 73 años a cuestas, viendo cómo mi propia sangre me convertía en una extraña en mi propio hogar. El cuarto donde dormí con su padre durante 30 años, donde lo cuidé cuando estuvo enfermo con esa tos que nunca se fue, donde lloré cuando se fue para siempre dejándome sola con las deudas y un hijo adolescente que criar. Ahora era de ellos, como si nunca hubiera sido mío. Leonilda, no hagas drama, me dijo Estefanía mientras acomodaba sus zapatos caros en el lugar donde guardaba mis medicinas para la presión. Es solo por unos días, hasta que arreglemos nuestro departamento. Sus labios se curvaron en esa sonrisa falsa que había aprendido a odiar. Pero yo sabía que era mentira. Hacía 6 meses que habían llegado con sus 2 maletas, diciendo que era temporal. 6 meses viendo cómo poco a poco se adueñaban de cada rincón de mi casa, como invasores silenciosos. La casa que compré sola después de que enviudé. La casa por la que trabajé dobles turnos, saltándome comidas, comiendo frijoles y arroz durante años para pagar cada dólar de la hipoteca. La casa donde crié a Elías cuando su padre nos dejó con deudas que parecían montañas y promesas rotas como cristales en el suelo. Recordé esas noches cuando llegaba del trabajo con los pies hinchados, las manos manchadas de tinte, y encontraba a mi hijo haciendo tareas en la mesa de la cocina. Cómo me sonreía cuando le llevaba un vaso de leche tibia antes de dormir. Cómo me abrazaba cuando tenía pesadillas y me decía que era la mejor mamá del mundo. ¿Dónde se había ido ese niño? ¿Cuándo se había convertido en este hombre que me miraba como si fuera un obstáculo en su camino hacia la comodidad? Pero mamá, tú ya no necesitas tanto espacio, agregó mi hijo mientras tomaba mis fotografías familiares del tocador con dedos que ya no temblaban por respeto hacia mí. Sus dedos mancharon el cristal del marco donde estaba la foto de su graduación, esa foto que tomé con tanto orgullo después de vender mi anillo de bodas, el único recuerdo valioso de mi matrimonio, para pagarle la universidad que ahora usaba para justificar su ingratitud. No dije nada. No pude. Las palabras se me quedaron atoradas en la garganta como cuando era niña y mi padre me gritaba por cualquier cosa. Esa sensación de pequeñez, de no valer nada, de ser invisible, regresó como una bofetada después de tantos años de creerme libre de esos fantasmas del pasado. Recogí mis cosas en silencio, con las manos que temblaban de rabia contenida. Mis vestidos viejos pero dignos, los que había planchado con tanto cuidado cada domingo. Mis zapatos gastados pero limpios, los únicos que podía permitirme con mi pensión. Mis cremas baratas pero que olían a esperanza, a mañanas mejores. Todo en una bolsa de plástico, como si fuera basura. Como si mi vida entera fuera algo que se puede empacar y guardar en cualquier rincón sin importance. El cuarto de huéspedes olía a humedad y olvido, a años de no ser habitado más que por las visitas ocasionales que ya no venían. La cama era más pequeña, incómoda, con un colchón que se hundía en el centro. La ventana daba al callejón trasero donde los gatos peleaban por comida entre la basura, donde los borrachos del barrio gritaban a altas horas. No como mi cuarto, que daba al jardín que planté con mis propias manos, donde crecían las rosas que cuidaba cada mañana antes del café. Esa primera noche no pude dormir ni un minuto. Escuchaba las risas que venían de mi antiguo cuarto, las voces que planeaban cambios en mi casa como si fuera un proyecto de renovación gratuito. Hablaban de pintar las paredes de colores modernos, de cambiar los muebles que había comprado con tanto sacrificio, de hacer reformas costosas. Con mi dinero, por supuesto. Con la pensión que me había costado 40 años de madrugadas y dolores de espalda conseguir. A las 3 de la madrugada bajé a la cocina, descalza sobre el piso frío que conocía de memoria. Necesitaba un té de manzanilla, algo que calmara esta rabia que me crecía en el pecho como una planta venenosa que amenazaba con ahogarme. Pero hasta en mi propia cocina me sentía intrusa, fuera de lugar. Los platos estaban en lugares diferentes,
las especias reorganizadas según los gustos de Estefanía, como si mis 40 años cocinando en esa cocina no valieran nada. En el refrigerador había una nota pegada con un imán nuevo que no reconocía. Lista de gastos de la casa, escrita con la letra perfecta de mi nuera. Mi nombre aparecía como responsable de pagar la luz, el agua, el gas, la comida, incluso el internet que ellos usaban todo el día. Como si fuera mi obligación mantener a 2 adultos sanos que habían decidido vivir como parásitos de mi trabajo y mi sacrificio. Esa madrugada, sentada en mi cocina convertida en territorio ajeno, con el té amargo entre mis manos arrugadas, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a ser la anciana invisible que se deja pisotear por su propia familia. No iba a ser el fantasma de mi propia vida, vagando por los rincones de una casa que construí con lágrimas y sudor. 63 años tenía cuando enviudé, cuando el mundo me dijo que ya no servía para nada. 10 años siendo independiente, fuerte, dueña de mi destino, demostrándole a todos que una mujer sola puede salir adelante. No iba a permitir que me convirtieran en una carga, en un obstáculo, en algo que se puede mover de un lado a otro según la conveniencia de otros. La dignidad no se negocia, me había dicho mi madre antes de morir. Y yo había perdido la mía esa tarde, cuando permití que me echaran de mi propio cuarto como a un perro viejo que ya no sirve para nada. Pero las cosas iban a cambiar. Oh sí, las cosas iban a cambiar muy pronto, y de una manera que ninguno de ellos esperaba. 40 años trabajé en esa fábrica textil. 40 años levantándome antes del amanecer, cuando la ciudad aún dormía y las calles estaban vacías como promesas rotas. Mis manos conocían cada máquina, cada sonido, cada vibración de esas agujas que cosían sueños ajenos mientras los míos se deshacían como hilos viejos. Tenía 18 años cuando entré por primera vez a esa fábrica. Era apenas una niña que había dejado la escuela para ayudar en casa, porque mi padre decía que las mujeres no necesitaban estudiar, que nuestro destino era casarnos y tener hijos. Pero la vida tiene formas crueles de reírse de nuestros planes. Me casé con Roberto cuando tenía 20 años. Era un hombre bueno, trabajador, que me prometió una casa propia y una vida mejor. Por 5 años fuimos felices, o al menos yo creía que lo éramos. Hasta que llegó Elías, mi pequeño milagro que cambió todo. Roberto comenzó a beber después del nacimiento de nuestro hijo, como si la responsabilidad de ser padre fuera una carga demasiado pesada para sus hombros débiles. Las noches se volvieron largas y silenciosas. Roberto llegaba tarde, oliendo alcohol y excusas baratas. Yo fingía dormir mientras él se tambaleaba por la casa, derribando muebles, maldiciendo su suerte. Por las mañanas, cuando se iba a trabajar, yo limpiaba los vidrios rotos y las manchas de cerveza, como si pudiera borrar también la vergüenza que sentía por dentro. Cuando Elías tenía 5 años, Roberto se fue una mañana y nunca regresó. Dejó una nota sobre la mesa de la cocina, junto a las facturas sin pagar y las promesas incumplidas. No puedo más con esta vida, decía la nota. Cuida bien al niño. Como si yo no hubiera estado cuidándolo sola desde que nació. Me quedé con un hijo pequeño, una casa alquilada que no podía pagar, y un trabajo en la fábrica que apenas alcanzaba para sobrevivir. Las noches se volvieron aún más largas, llenas de cuentas por pagar y decisiones que una mujer de 25 años no debería tomar sola. Pero no me rendí. Nunca me rendí. Tomé turnos dobles en la fábrica, trabajé los fines de semana, acepté trabajos extras cosiendo ropa en casa después de mis 8 horas de turno. Mis dedos sangraban de tanto coser, mis ojos ardían bajo la luz amarillenta de la lámpara vieja, pero seguí adelante porque tenía una razón para hacerlo, mi hijo. Recuerdo las noches cuando Elías hacía sus tareas en la mesa de la cocina mientras yo cosía a su lado. Me preguntaba por qué su papá no vivía con nosotros, por qué otros niños tenían juguetes nuevos y él debía conformarse con los usados que compraba en el mercado de pulgas. Yo le decía que éramos un equipo, que juntos podíamos con todo, que el dinero no importaba si teníamos amor. Le mentí. El dinero sí importaba. Importaba cuando necesitaba zapatos nuevos y yo tenía que elegir entre comprarlos o pagar la luz. Importaba cuando se enfermaba y no podía llevarlo al médico privado porque no tenía seguro. Importaba cuando otros niños se burlaban de su ropa remendada y él llegaba a casa llorando. Pero nunca se lo dije. Nunca le permití ver mi desesperación, mis lágrimas silenciosas en la ducha, mis noches sin dormir haciendo cuentas que nunca cuadraban. Para él, yo siempre fui fuerte, siempre tuve las respuestas, siempre pude arreglar cualquier problema con un beso y una sonrisa.
Cuando Elías cumplió 10 años, logré ahorrar suficiente dinero para dar el enganche de esta casa. Era pequeña, necesitaba reparaciones, pero era nuestra. El día que firmé los papeles, con mis manos temblorosas de emoción, sentí que finalmente había logrado algo importante. Le di a mi hijo lo que Roberto nunca pudo darle: un hogar estable, una dirección permanente, raíces. Trabajé el doble para pagar la hipoteca. Cada dólar que entraba tenía un destino: la casa, la comida, la escuela de Elías. No había lugar para caprichos, para vacaciones, para los vestidos bonitos que veía en los escaparates. Mi vida se reducía a trabajar, cocinar, limpiar y dormir. Pero era mi vida, construida con mis propias decisiones y mi propio esfuerzo. Cuando Elías llegó a la preparatoria, comenzó a avergonzarse de mí. De mis manos ásperas por el trabajo, de mi ropa sencilla, de nuestra casa modesta. Sus amigos tenían padres profesionales, madres que no trabajaban en fábricas, casas con jardines grandes y carros nuevos. Yo era un recordatorio constante de lo que él no tenía, de la vida que consideraba inferior. Pero siguió siendo mi niño cuando necesitaba algo. Cuando quería ir a excursiones escolares, cuando necesitaba dinero para libros, cuando soñaba con ir a la universidad. Entonces volvía a ser el niño que me abrazaba y me decía que era la mejor mamá del mundo. Entonces yo vendía mis pocas joyas, trabajaba horas extras, me saltaba comidas para darle lo que pedía. La universidad fue mi mayor sacrificio. Elías quería estudiar administración en una universidad privada, cara, prestigiosa. Mamá, es mi futuro, me decía con esos ojos que había heredado de su padre. Si no estudio ahí, nunca voy a conseguir un buen trabajo. Y yo, tonta de mí, le creí. Vendí mi anillo de bodas, el único recuerdo valioso de mi matrimonio. Pedí préstamos que sabía que me costaría años pagar. Trabajé 3 trabajos diferentes: la fábrica de día, limpiando oficinas de noche y cosiendo ropa los fines de semana. Dormía 4 horas por noche, vivía a base de café y determinación. Pero lo logré. Mi hijo se graduó con honores, consiguió un trabajo bien pagado, se casó con una mujer de buena familia. Yo pensé que finalmente había llegado mi recompensa, que los años de sacrificio habían valido la pena. Pensé que tendría una vejez tranquila, rodeada del cariño de mi hijo agradecido. ¡Qué tonta fui! ¡Qué ingenua y tonta! El Elías que se graduó ya no era mi niño. Era un hombre que se avergonzaba de sus orígenes, que prefería no mencionar cómo había pagado sus estudios, que visitaba mi casa cada vez menos. Su esposa Estefanía nunca ocultó que me consideraba una campesina ignorante, aunque fuera demasiado educada para decirlo directamente. Durante años viví sola en esta casa, la casa que había comprado para él, que había llenado de recuerdos y esperanzas. Elías venía los domingos, si acaso, siempre con prisa, siempre con una excusa para irse temprano. Estefanía sonreía con cortesía forzada y miraba mi humilde hogar como si fuera contagioso. Hasta hace 6 meses, cuando llegaron con sus maletas y sus problemas económicos. El trabajo bien pagado había terminado, el departamento caro ya no podían pagarlo, las tarjetas de crédito estaban al límite. Necesitaban un lugar donde quedarse, temporalmente, por supuesto. Y yo, con el corazón lleno de esperanza, pensé que finalmente tendría de vuelta a mi hijo. Que podríamos recuperar el tiempo perdido, que me demostraría el agradecimiento que había estado esperando todos estos años. Pero en lugar de gratitud, encontré desprecio. En lugar de respeto, encontré invasión. En lugar del hijo que había criado con amor, encontré a un extraño que me trataba como si le debiera algo, como si mantenerlo fuera mi obligación y no su vergüenza. Ahora, sentada en este cuarto de huéspedes que olía a humedad, recordaba cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada dólar que había gastado en su futuro. Y me preguntaba si había valido la pena crear a un monstruo tan hermoso y tan cruel. La mañana siguiente desperté antes del amanecer, como había hecho durante 40 años. Pero esta vez no fue por obligación, sino por una extraña sensación de propósito que no había sentido en meses. Mientras la casa dormía en silencio, me vestí con mi mejor vestido, el negro que había comprado para el funeral de Roberto y que guardaba para ocasiones especiales. Hoy era una ocasión especial, aunque ellos aún no lo sabían. Preparé café en silencio, sin encender las luces de la cocina. El aroma familiar me tranquilizó mientras organizaba mis pensamientos como si fueran hilos en una máquina de coser.
Cada acción que tomaría hoy tenía que ser precisa, calculada, definitiva. A las 7 en punto, Elías bajó a desayunar como siempre, esperando encontrar su café servido y su desayuno preparado. Se detuvo en seco cuando me vio sentada a la mesa, completamente vestida y arreglada, bebiendo mi café con calma. ¿Ya te vas a trabajar, mamá?, preguntó con esa voz somnolienta que me recordaba al niño que había sido. Pero ya no había ternura en esa pregunta, solo la expectativa de que siguiera siendo su sirvienta gratuita. Ya no trabajo, hijo. Me jubilé hace 5 años. ¿Recuerdas? Le respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Hoy tengo algunas diligencias que hacer. Cosas importantes. Estefanía apareció envuelta en la bata que había encontrado en mi armario, como si fuera suya. Sus ojos se entrecerraron al verme arreglada tan temprano. Había algo en mi actitud que la ponía nerviosa, aunque no supiera exactamente qué. ¿Qué tipo de diligencias?, preguntó con esa desconfianza que siempre mostraba cuando yo hacía algo fuera de mi rutina de cocinera y limpiadora. Como si no tuviera derecho a tener una vida más allá de servirles. Cosas de la casa, respondí vagamente mientras terminaba mi café. Papeles que revisar, personas que ver. Ya saben cómo son estas cosas cuando uno envejece. Mentí con la naturalidad de quien ha aprendido que la verdad es un lujo que no siempre podemos permitirnos. Pero por primera vez en meses, esa mentira me dio poder en lugar de vergüenza. Después del desayuno, que preparé por última vez sin saberlo ellos, salí de la casa con mi bolso negro y mis zapatos de domingo. En el autobús, mientras veía pasar las calles que conocía de memoria, repasé mi plan. Simple, limpio, legal. Mi primera parada fue el banco donde había tenido mi cuenta durante 30 años. La señorita Lorena, la gerente que me conocía desde que era cajera, me recibió con la sonrisa profesional que reservaba para los clientes antiguos. Señora Duarte, ¿en qué podemos ayudarla hoy? Su voz era amable, pero yo detecté esa nota de condescendencia que usaban con los ancianos. Como si fuéramos niños que necesitaban que les explicaran las cosas despacio. Quiero hacer algunos cambios en mi cuenta, Lorena. Cambios importantes. Mi voz sonó más firme de lo que había esperado. La determinación había endurecido mis cuerdas vocales como el trabajo había endurecido mis manos. Durante la siguiente hora, reorganicé completamente mis finanzas. Cambié las claves de acceso, modifiqué los beneficiarios, establecí nuevas restricciones. Cada firma que puse en esos papeles era un clavo en el ataúd de la vida cómoda que Elías y Estefanía habían construido sobre mi espalda. Lorena me miraba con curiosidad mientras procesaba cada cambio. Había algo en mis decisiones que no encajaba con la imagen de la abuelita indefensa que todos esperaban que fuera. Pero el dinero era mío, ganado con mis propias manos, y tenía derecho a hacer con él lo que considerara necesario. ¿Está segura de todos estos cambios, señora Duarte?, preguntó cuando terminamos. Es muy radical cambiar todo de una vez. Completamente segura, respondí mientras guardaba los papeles nuevos en mi bolso. A los 73 años, una aprende que no hay tiempo para las dudas. Mi segunda parada fue la notaría del señor Arturo Rocha, un hombre serio que había manejado mis documentos legales durante años. Su oficina olía a papel viejo y decisiones importantes, un aroma que me tranquilizó inmediatamente. Señora Duarte, qué gusto verla. ¿Cómo está su hijo? Siempre preguntaba por Elías, recordando los años cuando yo venía a firmar papeles relacionados con sus estudios, sus préstamos, sus necesidades. Muy bien, gracias. Pero hoy vengo por otros asuntos. Necesito revisar algunos documentos de mi propiedad. Mi testamento específicamente. El notario abrió mis archivos con la eficiencia de quien ha manejado las vidas de familias enteras durante décadas. Mientras revisábamos cada página, cada cláusula, yo sentía cómo recuperaba el control sobre mi propia existencia. ¿Quiere hacer algún cambio específico?, preguntó mientras señalaba las secciones donde Elías aparecía como único heredero de la casa, del dinero, de todo lo que había construido con mi vida. Algunos cambios, sí. Cambios que reflejen mejor mis intenciones actuales. No era venganza lo que sentía, sino justicia. Una justicia que había tardado demasiado en llegar. Pasamos 2 horas revisando cada detalle, cada posibilidad, cada consecuencia legal de las modificaciones que quería hacer. El notario me explicó todo con paciencia,
asegurándose de que entendiera perfectamente lo que significaba cada decisión. Cuando salí de esa oficina, ya no era la misma mujer que había entrado. Llevaba en mi bolso documentos que cambiarían todo, papeles que les demostrarían a Elías y Estefanía que habían subestimado gravemente a la anciana que creían poder manipular. De regreso a casa en el autobús de la tarde, observé mi reflejo en la ventana. Por primera vez en meses, reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Era la misma que había criado sola a un hijo, que había trabajado dobles turnos para comprar una casa, que había sobrevivido a un matrimonio roto y había salido adelante con dignidad. Esa mujer había estado dormida, enterrada bajo meses de humillaciones y desprecios. Pero había despertado, y estaba lista para recordarles a todos quién era Leonilda Duarte realmente. Cuando llegué a casa, encontré a Elías y Estefanía viendo televisión en mi sala, comiendo con mis platos, usando mi electricidad como si fuera un derecho adquirido. Me saludaron distraídamente, sin siquiera levantar la vista de la pantalla. ¿Cómo te fue en tus diligencias, mamá?, preguntó Elías sin real interés, como quien pregunta por el clima. Muy bien, hijo. Muy productivo. Mañana van a venir algunas personas a revisar unas cosas de la casa. Espero que no les moleste. ¿Qué tipo de personas? Estefanía por fin me prestó atención, su instinto de supervivencia alertándola de que algo había cambiado. Técnicos. Profesionales. Ya saben, mantenimiento de rutina. Nada de qué preocuparse. Sonreí con la misma inocencia que había usado esa mañana, pero esta vez la mentira sabía diferente. Sabía a poder. Esa noche, mientras ellos dormían en mi antigua habitación, yo permanecí despierta en el cuarto de huéspedes, no por tristeza o insomnio, sino por anticipación. Mañana comenzaría la segunda fase de mi plan. Habían despertado a la mujer equivocada. Y ahora iban a conocer las consecuencias de maltratar a alguien que había sobrevivido a cosas mucho peores que su ingratitud. La guerra había comenzado, pero ellos aún no lo sabían. Los siguientes días transcurrieron en un silencio extraño, como esos momentos antes de una tormenta cuando hasta los pájaros dejan de cantar. Yo seguía mi rutina habitual, cocinando, limpiando, sonriendo cuando era necesario, pero algo había cambiado en el aire de la casa. Ellos lo sentían sin poder identificarlo. Estefanía comenzó a observarme con más atención. Sus ojos me seguían mientras preparaba el desayuno, cuando regaba las plantas del jardín, cuando doblaba la ropa que habían dejado tirada por toda la casa. Había algo en mi actitud que la inquietaba, aunque no pudiera poner el dedo en qué era exactamente. ¿Estás bien, Leonilda?, me preguntó el martes por la mañana, usando ese tono condescendiente que reservaba para cuando quería parecer preocupada. Te veo diferente. Estoy perfectamente bien, hija. Solo son cosas de la edad, ya sabes. A veces una se siente más reflexiva. Le sonreí mientras servía el café que había preparado con especial cuidado esa mañana. Todo está muy bien. Pero nada estaba como antes. El miércoles llegó el primer visitante que había anunciado. Un hombre joven con maletín y papeles, que se presentó como representante de la compañía eléctrica. Necesitaba revisar el medidor y algunos documentos relacionados con la cuenta. Elías estaba en casa, buscando trabajo en Internet, cuando sonó el timbre. Lo escuché hablar con el técnico desde la cocina, donde yo preparaba almuerzo con calma fingida. Mi mamá está en la cocina, escuché que decía Elías. Pero yo manejo todos los asuntos de la casa. ¿En qué puedo ayudarlo? El técnico fue muy claro en su respuesta. Necesito hablar específicamente con la señora Leonilda Duarte. Es la titular de la cuenta y solo ella puede autorizar los cambios que necesitamos hacer. Vi la confusión en los ojos de mi hijo cuando entré a la sala. Durante años había asumido que podía manejar mis asuntos, firmar mis papeles, tomar decisiones sobre mi propiedad. Nunca se había molestado en verificar que legalmente no tenía ningún derecho sobre nada de lo que era mío. Buenos días, señora Duarte. Me saludó el técnico con respeto profesional. Necesitamos hacer algunos ajustes en su cuenta eléctrica. Cambios en la facturación y en los métodos de pago. Por supuesto, pase por favor. Lo guié hacia la mesa del comedor, donde extendió documentos que yo había solicitado específicamente días antes. Cambios que pondrían la cuenta eléctrica exclusivamente en mis manos, requiriendo mi firma personal para cualquier modificación. Mientras firmaba cada papel, sentía la mirada ardiente de Elías y Estefanía clavada en mi espalda.
No entendían qué estaba pasando, pero sabían que algo se estaba moviendo fuera de su control. ¿Algún problema con la luz, mamá?, preguntó Elías cuando el técnico se fue. Su voz intentaba sonar casual, pero yo detecté la ansiedad que se ocultaba debajo. Ningún problema, hijo. Solo actualizaciones necesarias. Ya sabes cómo son estas compañías con sus cambios constantes. Seguí preparando el almuerzo como si nada hubiera pasado, pero cada movimiento de mis manos era calculado, preciso. El jueves llegó el representante de la compañía de gas. El viernes, alguien de la empresa de agua. Cada visita seguía el mismo patrón: documentos que requerían específicamente mi firma, cambios que centralizaban todo el control en mis manos, modificaciones que los convertían oficialmente en huéspedes en mi propiedad. Estefanía comenzó a mostrar señales de nerviosismo real. La vi buscando entre mis papeles cuando pensaba que no estaba mirando. La escuché susurrando urgentemente con Elías en su habitación, mi antigua habitación, discutiendo cosas que no podían decir en voz alta. ¿Qué está pasando realmente, Leonilda? Me confrontó finalmente el viernes por la noche, cuando Elías había salido a buscar trabajo. Su máscara de cortesía había comenzado a resquebrajarse. Todos estos visitantes, todos estos papeles. ¿Qué estás tramando? No estoy tramando nada, Estefanía. Solo estoy poniendo mis asuntos en orden. Una mujer de mi edad debe ser responsable con sus propiedades. Mi voz era suave, pero había acero debajo de la seda. Ella me estudió como si fuera un rompecabezas que no podía resolver. La viejita sumisa que había estado maltratando durante meses había desaparecido, reemplazada por alguien que no reconocía. Alguien que tenía secretos y planes propios. No me gusta esto, murmuró más para sí misma que para mí. No me gusta nada de esto. Lo siento que te sientas así, respondí mientras recogía los platos de la cena. Pero esta es mi casa, y yo decido cómo manejar mis asuntos. Fue la primera vez en meses que había pronunciado esas palabras. Mi casa. El efecto fue inmediato. Estefanía se puso rígida, sus ojos brillaron con una mezcla de rabia y miedo. Finalmente estaba entendiendo que el juego había cambiado. Cuando Elías regresó esa noche, lo encontré esperándolo en la sala. Había llegado el momento de la primera conversación real que tendríamos en meses. Ya no podía seguir posponiendo lo inevitable. Necesitamos hablar, hijo. Siéntate, por favor. Mi tono no admitía discusión. Era la misma voz que había usado cuando él era niño y había hecho algo que requería una conversación seria. ¿De qué quieres hablar, mamá? Su defensividad era evidente. Sabía que se acercaba una confrontación que había estado evitando. De esta situación. De lo que está pasando en esta casa. De los cambios que van a venir. Mantuve mis manos quietas en mi regazo, pero mi voz se mantuvo firme. ¿Qué cambios? ¿De qué hablas? Pero sus ojos ya lo sabían. Los hijos siempre saben cuando han ido demasiado lejos, cuando han empujado a sus padres más allá del límite de la paciencia. Hablo de respeto, Elías. De gratitud. De recordar quién sacrificó todo para que tuvieras la vida que tienes ahora. Las palabras salieron con calma, pero cada una pesaba como una piedra. Mamá, no sé de qué hablas. Nosotros te respetamos. Su voz se desvaneció cuando vio mi expresión. Mentir se había vuelto tan natural para el que ya ni siquiera se daba cuenta de cuando lo hacía. ¿Me respetan? ¿Echarme de mi propia habitación es respeto? ¿Tratarme como sirvienta en mi propia casa es respeto? ¿Usar mi dinero sin pedir permiso es respeto? Mi voz subió ligeramente, pero mantuve el control. El silencio que siguió fue denso, cargado de todas las verdades que habíamos estado evitando. Estefanía apareció en las escaleras. Claramente había estado escuchando, lista para defender su territorio. Es temporal, mamá. Ya te dijimos que es temporal. La voz de Elías sonaba hueca, incluso para él mismo. 6 meses no es temporal, hijo. 6 meses de tratarme como un fantasma en mi propia casa no es temporal. Mi corazón latía fuerte, pero mi determinación era más fuerte. Esa noche, después de que se fueron a dormir, yo me quedé despierta en el cuarto de huéspedes, no por tristeza sino por anticipación. Los documentos en mi bolso eran como armas cargadas, esperando el momento perfecto para ser usadas. Habían tenido su oportunidad de tratarme con dignidad. Habían elegido el desprecio.
Ahora iban a aprender que despertar a la mujer equivocada tiene consecuencias que nunca imaginaron. El lunes llegaría la fase más importante de mi plan. Y para entonces, ya sería demasiado tarde para que cambiaran de opinión. El lunes por la mañana desperté con una claridad mental que no había sentido en años. Era como si todas las piezas de mi vida finalmente hubieran encontrado su lugar correcto. Mientras me vestía con mi mejor ropa, escuchaba los ruidos familiares de Elías y Estefanía despertando en mi antigua habitación, ajenos a lo que este día les traería. A las 9 en punto sonó el timbre. Yo estaba esperando con mi bolso en la mano, completamente preparada. Elías abrió la puerta y se encontró con un hombre mayor, elegantemente vestido, que llevaba un maletín de cuero gastado y una expresión seria que hablaba de décadas manejando asuntos legales importantes. Buenos días. Busco a la señora Leonilda Duarte. Soy el licenciado Leonardo Nava, su abogado. Tenemos una cita programada. Las palabras cayeron sobre mi hijo como agua fría. ¿Abogado? ¿Desde cuándo mi madre tenía abogado? Sus ojos se movieron rápidamente entre el licenciado y yo, buscando una explicación que yo no estaba dispuesta a darle todavía. Buenos días, licenciado Nava. Lo estaba esperando. Mi voz sonó tranquila, profesional, como si tener reuniones con abogados fuera parte de mi rutina semanal. Pasemos a la sala, por favor. Estefanía apareció en las escaleras, envuelta en mi bata, con el cabello despeinado y los ojos hinchados de sueño. Pero se despertó completamente cuando vio al abogado instalándose en nuestra sala como si fuera su oficina. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con esa voz aguda que usaba cuando las cosas no iban según sus planes. ¿Quién es esta persona? El licenciado Nava me miró pidiendo permiso para hablar. Yo asentí levemente, disfrutando del poder de controlar la información por primera vez en meses. Soy el representante legal de la señora Duarte. Estamos aquí para discutir algunos asuntos importantes relacionados con esta propiedad y otros temas legales. Su tono era formal, pero firme. Un profesional acostumbrado a manejar situaciones delicadas. ¿Qué tipo de asuntos legales? Elías se había acercado, intentando proyectar autoridad, pero su voz traicionaba su nerviosismo. Durante años había asumido que conocía todos mis asuntos, que tenía control sobre mi vida. Ahora se daba cuenta de que había estado viviendo en una ilusión. Asuntos relacionados con mi testamento, mi propiedad, mis finanzas. Cosas que una mujer de mi edad debe tener en orden. Mantuve mi voz neutra, como si estuviéramos discutiendo el clima. El licenciado abrió su maletín con movimientos precisos y sacó una carpeta gruesa llena de documentos. Durante la siguiente hora, revisamos cada detalle de mi nueva situación legal. Los cambios que había hecho, las protecciones que había establecido, las consecuencias de cada decisión. Elías y Estefanía se sentaron en el sofá como espectadores en su propio juicio, escuchando mientras su mundo cómodo se desmoronaba documento por documento. Cada página que el abogado explicaba era otro clavo en el ataúd de la vida parasitaria que habían construido sobre mi trabajo. La casa está exclusivamente a nombre de la señora Duarte, explicó el licenciado mientras señalaba los papeles de la propiedad. Cualquier cambio, venta o transferencia requiere únicamente su autorización. No hay cotitulares ni beneficiarios automáticos. Pero yo soy su hijo, protestó Elías débilmente. Tengo derechos. Legalmente, usted es un adulto independiente sin derechos automáticos sobre la propiedad de su madre. Su residencia aquí depende completamente del consentimiento de la propietaria. El abogado habló sin emoción, exponiendo hechos legales como si fueran el pronóstico del tiempo. Vi cómo el rostro de Estefanía se puso pálido mientras comprendía las implicaciones. Habían estado viviendo bajo la ilusión de que esta casa era parcialmente suya, que tenían algún derecho adquirido por ser familia. La realidad legal era muy diferente. En cuanto a las finanzas, continuó el licenciado, la señora Duarte ha establecido nuevos controles sobre todas sus cuentas. Los pagos automáticos han sido cancelados, las tarjetas adicionales han sido anuladas, y cualquier transacción mayor requiere su autorización personal. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Estefanía, aunque su voz sugería que ya sabía la respuesta. Significa que ya no pueden usar mi dinero como si fuera suyo, respondí directamente por primera vez en la conversación. Significa que cada dólar que se gaste en esta casa será autorizado por mí. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Durante meses habían vivido como señores feudales en mi propiedad, gastando mi dinero en sus caprichos, tratándome como servidumbre. Ahora la realidad los golpeaba como un mazo. También hemos preparado un nuevo testamento, agregó el abogado mientras sacaba otro conjunto de documentos. Las disposiciones anteriores han sido modificadas sustancialmente. ¿Modificadas cómo? La voz de Elías era apenas un susurro. Finalmente entendía que su herencia automática, que había dado por sentada durante años, estaba en peligro. Eso será discutido en privado con mi cliente. El licenciado cerró la carpeta con finalidad. Por ahora, es suficiente que entiendan que la situación legal ha cambiado completamente. Después de que el abogado se fue, la casa quedó sumida en un silencio tenso. Elías y Estefanía se miraban como si acabaran de descubrir que vivían sobre un volcán activo. Yo me serví una taza de té y me senté en mi silla favorita, la que había recuperado esa mañana sin decir una palabra. «Mamá, tenemos que hablar», dijo finalmente Elías. Su tono había cambiado completamente. Ya no había condescendencia ni autoridad asumida. Había respeto forzado y miedo mal disimulado. «Ya hablamos, hijo. El sábado pasado. Te dije que necesitábamos discutir sobre respeto y gratitud. Aparentemente no me escuchaste». Tomé un sorbo de mi té, saboreando tanto el líquido caliente como el momento. No entendíamos que las cosas estaban tan formales. Estefanía intentó sonar conciliadora, pero su voz traicionaba su pánico. «Pensábamos que éramos familia». «Somos familia», respondí calmadamente. «Pero familia no significa que puedan tratarme como su sirvienta personal mientras viven gratis en mi casa y gastan mi dinero». Esa tarde, mientras ellos susurraban urgentemente en la cocina, yo llamé a mi hermana Justina. No habíamos hablado en meses, principalmente porque Elías y Estefanía habían dejado claro que las visitas no eran bienvenidas en su espacio. «Leonilda, qué sorpresa escucharte», dijo Justina con genuina alegría. «¿Cómo están las cosas por allá?» «Están cambiando, hermana. Están cambiando mucho». Le conté brevemente sobre los últimos días, sobre las decisiones que había tomado, sobre la nueva realidad que había establecido en mi propia casa. «Era hora, Leonilda. Era hora de que les enseñaras quién manda ahí». Su apoyo me llenó de calidez. Siempre había sabido que mi hermana entendía lo que estaba pasando, pero había estado demasiado avergonzada para admitir cómo me estaban tratando. Esa noche, durante la cena, la tensión era tan espesa que se podía cortar con cuchillo. Elías y Estefanía comían en silencio, lanzándome miradas furtivas como si yo fuera una bomba a punto de explotar. Finalmente, Estefanía reunió el valor para hablar. «Leonilda, tal vez podríamos llegar a algún acuerdo. Algún arreglo que funcione para todos». «Ya tenemos un arreglo», respondí sin levantar la vista de mi plato. «Ustedes viven en mi casa, usan mis servicios, y me tratan con el respeto que merezco. Es muy simple». La miré directamente a los ojos por primera vez en meses. La mujer que me había echado de mi propia habitación como si fuera basura ahora me pedía negociar desde una posición de debilidad total. El poder había cambiado de manos, y todos lo sabíamos. Los días siguientes fueron como caminar sobre cristales rotos. Cada movimiento en la casa estaba cargado de tensión, cada palabra medida cuidadosamente. Elías y Estefanía habían entendido que el juego había cambiado, pero aún no habían aceptado completamente las nuevas reglas. Intentaron ser amables conmigo, lo cual era casi cómico después de meses de desprecio. Estefanía comenzó a preguntarme cómo había dormido por las mañanas, con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Elías empezó a ofrecerse para ayudar con las tareas de la casa, como si pudiera borrar meses de tratarme como sirvienta con unos pocos gestos calculados. Pero yo había aprendido a leer entre líneas. Los escuchaba susurrar en su habitación hasta altas horas de la madrugada, planeando algo que creían que me devolvería a mi lugar de víctima silenciosa. No sabían que el miedo había sido reemplazado por una determinación fría como el acero. El miércoles por la mañana llegó la primera prueba real de mis nuevas medidas de seguridad. Elías se acercó a mí mientras yo regaba las plantas del jardín, con esa sonrisa que solía usar cuando era niño y quería algo especial. «Mamá, necesitamos hablar sobre un pequeño problema financiero». Su voz intentaba sonar casual, pero yo podía escuchar la desesperación debajo de cada palabra. «Hay algunas cuentas que necesitamos pagar urgentemente». «¿Qué tipo de cuentas?».
Pregunté sin dejar de regar mis rosas. Mantuve mi tono neutral, pero por dentro sentía una mezcla de tristeza y satisfacción. Tristeza por lo que mi hijo se había convertido, satisfacción por haber anticipado exactamente esta conversación. Bueno, la tarjeta de crédito que usamos para gastos de la casa. Y algunos pagos atrasados de nuestro departamento anterior. Nada grave, solo necesitamos unos $800 para ponernos al día. $800. Una cantidad que para él era nada grave, pero que para mí representaba casi la mitad de mi pensión mensual. Dinero que había ganado con 40 años de trabajo duro, que él quería usar para cubrir sus irresponsabilidades financieras. ¿Y esperabas que yo pagara eso? Le pregunté directamente, girándome para mirarlo a los ojos. Por primera vez en meses, fue él quien desvió la mirada. Bueno, siempre quiero decir, pensé que tal vez. Su confianza se desmoronaba palabra a palabra. Durante años había dado por sentado que mi dinero era su dinero, que mis recursos estaban automáticamente disponibles para sus problemas. ¿Siempre qué, Elías? ¿Siempre he sido tu banco personal? ¿Siempre he estado obligada a rescatarte de tus malas decisiones? Mi voz se mantuvo calmada, pero había hierro en cada palabra. No es eso, mamá. Es solo que somos familia. Mi hijo intentó recuperar el control de la conversación, pero sus argumentos sonaban vacíos incluso para él. Tienes razón, somos familia. Y como familia, deberías conseguir un trabajo y mantener a tu esposa, en lugar de esperar que tu madre de 73 años resuelva tus problemas financieros. Regresé a mis plantas, dando por terminada la conversación. Esa tarde, mientras preparaba la comida, escuché una discusión acalorada en el piso de arriba. Las voces de Elías y Estefanía se filtraban a través de las paredes, cargadas de frustración y pánico mal disimulado. No puede hacer esto, escuché que gritaba Estefanía. Es tu madre, tiene obligaciones familiares. No puede dejarnos en la calle por capricho. No es un capricho, respondió Elías con voz cansada. Es diferente ahora. Está diferente. Ya no es la misma de antes. Tenía razón. Ya no era la misma de antes. La mujer que había permitido que la pisotearan durante meses había muerto el día que me echaron de mi propia habitación. En su lugar había nacido alguien más fuerte, alguien que conocía su valor y no iba a permitir que nadie lo olvidara. El jueves por la mañana encontré a Estefanía revisando mis papeles en el escritorio de la sala. Había esparcido documentos por toda la mesa, claramente buscando algo que pudiera usar en su favor. Cuando me vio, trató de esconder lo que estaba haciendo, pero era demasiado tarde. ¿Buscabas algo específico? Pregunté con una calma que la puso más nerviosa que si hubiera gritado. Solo estaba organizando. Pensé que tal vez necesitabas ayuda con tus papeles. Su mentira era tan obvia que casi me dio lástima. Pero la lástima era un lujo que ya no podía permitirme. Mis papeles están perfectamente organizados. Gracias. Y en el futuro, prefiero que no los toques sin mi permiso. Comencé a recoger los documentos, notando cuáles había estado revisando. Facturas de servicios, estados de cuenta, el testamento anterior. Estaba buscando vulnerabilidades, formas de recuperar el control que habían perdido. Estefanía se quedó ahí parada, viéndome guardar cada papel con movimientos deliberados. Por primera vez desde que había llegado a mi casa, parecía pequeña, vulnerable. La mujer arrogante que me había echado de mi propia habitación ahora temblaba ante la posibilidad de perder su refugio cómodo. Leonilda, nosotros, no queremos problemas. Su voz se quebró ligeramente. Solo necesitamos un poco de tiempo para reorganizarnos. Han tenido 6 meses de tiempo, Estefanía. 6 meses viviendo gratis mientras yo pagaba todo. ¿Qué han hecho con ese tiempo además de tratarme como su empleada doméstica? Mi pregunta quedó flotando en el aire como humo tóxico. El viernes llegó el momento que había estado esperando. El licenciado Nava volvió, esta vez con documentos finales que requerían mi firma. Documentos que establecerían de manera definitiva e irrevocable mi autoridad sobre cada aspecto de mi propiedad. Elías y Estefanía observaron desde las escaleras mientras yo firmaba papel tras papel. Cada firma era como un candado más en la puerta de su mundo cómodo. Cada rúbrica eliminaba a otra de sus fantasías sobre derechos que nunca habían tenido. Esto completa el proceso,
señora Duarte, dijo el abogado mientras guardaba los documentos en su maletín. Sus instrucciones han sido ejecutadas completamente. Ahora tiene control total sobre su situación. Gracias, licenciado. No sabe cuánto significa esto para mí. Y era verdad. Por primera vez en meses, me sentía dueña de mi propia vida otra vez. Después de que el abogado se fue, la casa quedó sumida en un silencio pesado. Elías bajó lentamente las escaleras, como un hombre caminando hacia su propia ejecución. Mamá, necesitamos encontrar una solución. Su voz había perdido toda su arrogancia anterior. Ya no era el hombre que me había echado de mi habitación con tanta frialdad. Era un niño asustado que finalmente entendía que había ido demasiado lejos. La solución es simple, hijo. Consigues trabajo, tratas a tu madre con respeto, y contribuyes económicamente a esta casa. O te vas y vives tu vida como el adulto independiente que se supone que eres. Pero no tenemos a dónde ir, susurró Estefanía desde las escaleras. Deberían haber pensado en eso antes de tratarme como si fuera invisible en mi propia casa. Mi respuesta fue fría, pero justa. Habían tenido múltiples oportunidades de cambiar su comportamiento. Habían elegido el desprecio. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, pude ver cómo procesaban su nueva realidad. El mundo cómodo que habían construido sobre mi humillación se había derrumbado completamente. Ahora tenían que decidir si estaban dispuestos a cambiar realmente o si preferían mantener su orgullo y enfrentar las consecuencias. Pero algo me decía que aún no habían tocado fondo. Que harían un último intento desesperado por recuperar el control que habían perdido. Y yo estaría lista para ellos. El fin de semana pasó en una calma tensa, como esos momentos antes de que estalle una tormenta eléctrica. Elías y Estefanía habían dejado de intentar convencerme con palabras dulces y sonrisas falsas. Ahora me observaban con una mezcla de resentimiento y cálculo que me ponía en alerta. Conocía esa mirada. Era la misma que había visto en los ojos de mi exesposo antes de que decidiera abandonarnos. El lunes por la mañana, mientras preparaba mi desayuno, escuché voces en el jardín trasero. Me asomé por la ventana y vi a Estefanía hablando por teléfono, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Su voz llegaba en fragmentos a través del cristal. No puede seguir así. Necesitamos ayuda. Está actuando de manera irracional. Tal vez sea hora de considerar otras opciones. Mis manos se detuvieron sobre la taza de café. Otras opciones. Sabía exactamente a qué se refería. Durante años había escuchado historias de ancianos cuyos familiares los declaraban incompetentes, los internaban en asilos, les quitaban el control de sus bienes. Historias que siempre me habían parecido lejanas, imposibles. Ahora entendía que ninguna mujer mayor estaba a salvo de la avaricia de su propia familia. Esa tarde, mientras fingía leer en la sala, Elías recibió una visita inesperada. Un hombre mayor, elegantemente vestido, que se presentó como el doctor Esteban Loera. Psiquiatra geriátrico, según su tarjeta de presentación. Vengo a solicitud de su hijo, me explicó con esa sonrisa condescendiente que los profesionales reservan para los ancianos. Está preocupado por algunos cambios en su comportamiento reciente. ¿Qué tipo de cambios? Pregunté con voz neutra, aunque por dentro hervía de indignación. El plan era tan obvio como patético. Si no podían controlarme legalmente, intentarían declararme mentalmente incompetente. Bueno, entiendo que ha estado tomando decisiones financieras y legales inusuales. Cambios abruptos en su testamento, restricciones en sus cuentas bancarias. Este tipo de comportamiento puede indicar deterioro cognitivo o influencia externa maliciosa. Influencia externa maliciosa. Las palabras casi me hicieron reír. La única influencia maliciosa en mi vida había sido la de mi propio hijo y su esposa, pero aparentemente yo era la problemática por resistirme a ella. Doctor, tengo 73 años, no 93. Mi mente está perfectamente clara. Las decisiones que he tomado son resultado de meses de reflexión sobre cómo mi familia ha estado tratándome. No hay nada irracional en proteger mis propios intereses. El doctor tomó notas en su pequeña libreta, como si cada palabra que yo dijera fuera evidencia de mi supuesta demencia. Había visto esta actuación antes en las telenovelas. El profesional corrupto dispuesto a diagnosticar lo que la familia pagante necesitaba escuchar. ¿Podría explicarme específicamente qué la motivó a hacer estos cambios tan drásticos?
Su pregunta sonaba casual, pero yo sabía que estaba buscando alguna declaración que pudiera usar en mi contra. Decidí ser completamente honesta. Tal vez era un riesgo, pero la verdad era mi mejor defensa. Doctor, durante 6 meses he sido tratada como sirvienta en mi propia casa. Me echaron de mi habitación para que durmiera en el cuarto de huéspedes. Usan mi dinero sin permiso, me dan órdenes como si fuera su empleada, y me tratan como si fuera un estorbo en la casa que yo compré con mi propio trabajo. ¿Le parece irracional que una mujer tome medidas para protegerse de este abuso? El doctor dejó de escribir. Mi respuesta había sido demasiado coherente, demasiado específica, demasiado racional para apoyar un diagnóstico de demencia. Pero no se rindió fácilmente. A veces, cuando las personas mayores se sienten aisladas o incomprendidas, pueden malinterpretar las acciones bien intencionadas de sus familiares. Su hijo me asegura que solo querían cuidarla y hacerle la vida más fácil. ¿Echarme de mi propia habitación era cuidarme? ¿Usar mi dinero sin permiso era hacerme la vida más fácil? Doctor, con todo respeto, creo que necesita hablar con otras personas antes de formar una opinión sobre mi estado mental. Le di los nombres y números de mi hermana Justina, de mi médico de cabecera, del licenciado Nava, incluso de algunos vecinos que conocían mi situación. Si quería evaluar mi competencia mental, tendría que hacer un trabajo completo, no solo escuchar la versión sesgada de mi hijo. El doctor se fue sin el diagnóstico que Elías había esperado. Pero yo sabía que esto era solo el primer round de una batalla más grande. No se rendirían tan fácilmente. Esa noche, durante la cena, la tensión era tan espesa que se podía cortar con cuchillo. Elías me miraba con una mezcla de frustración y algo que parecía sorpresa. Tal vez finalmente estaba entendiendo que la madre sumisa que había dado por sentada ya no existía. El doctor dice que estás bien, murmuró finalmente, como si le molestara admitirlo. Por supuesto que estoy bien. Siempre he estado bien. El problema nunca fue mi mente. Elías. El problema es que ustedes se acostumbraron a pisotearme y no les gusta que haya decidido levantarme. Estefanía dejó escapar un suspiro de frustración. Todo esto es ridículo. Somos tu familia. Solo queremos lo mejor para ti. Si quisieran lo mejor para mí, me habrían tratado con respeto desde el primer día. Si quisieran lo mejor para mí, habrían conseguido trabajo en lugar de vivir como parásitos de mi pensión. Si quisieran lo mejor para mí, nunca habrían intentado declararme loca para robarme mis propiedades. El miércoles por la mañana descubrí su siguiente movimiento. Encontré a Estefanía en la cocina, hablando susurradamente por teléfono con alguien que claramente era un abogado diferente. Estaba preguntando sobre procesos de tutela, sobre cómo invalidar testamentos de personas mayores, sobre los derechos de los hijos cuando los padres toman decisiones irracionales. Cuando me vio, colgó rápidamente el teléfono. Pero ya había escuchado suficiente. Ahora estaban buscando formas legales de quitarme el control de mi propia vida. El amor filial había sido completamente reemplazado por la avaricia. Esa tarde hice una llamada al licenciado Nava. Le conté sobre la visita del psiquiatra, sobre la conversación telefónica que había escuchado, sobre todos los intentos de mis propios familiares de declararme incompetente para robar mi patrimonio. Ya me lo imaginaba, señora Duarte. Es un patrón muy común cuando las personas mayores comienzan a proteger sus intereses. Pero no se preocupe. Los documentos que hemos preparado incluyen protecciones específicas contra este tipo de maniobras. ¿Qué tipo de protecciones?, pregunté, sintiendo una mezcla de alivio y curiosidad. Evaluaciones médicas independientes, declaraciones de competencia mental firmadas por múltiples profesionales, cláusulas específicas que invalidan cualquier intento de anular sus decisiones basándose en presunta incompetencia. Hemos construido una fortaleza legal alrededor de su autonomía. El jueves por la mañana llegó el golpe final de su campaña desesperada. Estefanía había invitado a su hermana Elda, una mujer que siempre me había despreciado por mi origen humilde. Llegó con aires de superioridad moral, como si viniera a rescatar a una anciana confundida de sus propias decisiones. Leonilda, estoy muy preocupada por ti, me dijo con esa voz melosa que usan las personas falsas. Estefanía me ha contado sobre los cambios extraños que has estado haciendo. ¿No crees que tal vez estás siendo un poco precipitada? No hay nada precipitado en proteger mis propios intereses, Elda. Y no recuerdo haberte dado permiso para opinar sobre mis decisiones personales. Mi respuesta fue directa,
sin rastro de la cortesía fingida que había mantenido durante años. Pero querida, a tu edad es fácil ser manipulada por personas sin escrúpulos. Tal vez alguien te está llenando la cabeza con ideas equivocadas sobre tu familia. La ironía era tan grande que casi me hizo reír. Ella hablaba de manipulación mientras participaba activamente en un plan para quitarme el control de mi vida. Hablaba de personas sin escrúpulos mientras defendía a quienes habían vivido 6 meses como parásitos de mi trabajo. Elda, agradezco tu preocupación, pero mi mente está perfectamente clara. Las únicas personas que han intentado manipularme son las que están en esta sala. Y ya no voy a permitirlo. Esa noche, después de que Elda se fuera con las manos vacías, me senté en mi silla favorita y reflexioné sobre lo lejos que habían estado dispuestos a llegar. Habían intentado declararme loca, invalidar mis decisiones, quitarme mi autonomía. Todo por dinero. Todo por mantener su vida cómoda a costa de mi dignidad. Pero habían subestimado a la mujer con la que estaban lidiando. Y ahora era mi turno de enseñarles qué significaba realmente quedarse sin opciones. El viernes por la mañana desperté con una claridad absoluta sobre lo que tenía que hacer. Durante toda la semana había observado cómo Elías y Estefanía escalaban sus intentos de controlarme, desde la manipulación emocional hasta los profesionales corruptos y las alianzas familiares. Había llegado el momento de la jugada final. Me vestí con especial cuidado esa mañana. Mi mejor vestido negro, los zapatos que había comprado para ocasiones importantes, el collar de perlas falsas que había sido un regalo de Roberto antes de que todo se fuera al infierno. Si iba a cambiar mi vida para siempre, lo haría con dignidad. Elías y Estefanía desayunaron en silencio, lanzándome miradas nerviosas. Podían sentir que algo había cambiado en el aire de la casa, pero no sabían exactamente qué. Yo mantuve mi expresión neutral mientras planeaba cada movimiento del día que cambiaría todo para siempre. A las 10 en punto salí de la casa sin decir a dónde iba. Los escuché susurrar urgentemente detrás de mí, preguntándose qué estaría tramando ahora. Si hubieran sabido la verdad, habrían salido corriendo detrás de mí suplicando perdón. Mi primera parada fue el banco. Lorena me recibió con la sonrisa profesional de siempre, pero pude ver curiosidad en sus ojos cuando pedí hablar con el gerente general. Durante la siguiente hora, tomé la decisión más radical de mi vida. Quiero liquidar todas mis cuentas, le dije al gerente, un hombre mayor que había manejado mis ahorros durante décadas. Todo. Cuentas de ahorro, inversiones, certificados de depósito. Quiero convertir todo en efectivo. Señora Duarte, ¿está segura? Esa cantidad de dinero en efectivo no es muy segura. ¿No prefiere transferirlo a otra institución? Su preocupación parecía genuina, pero yo había tomado mi decisión. Completamente segura. Y también quiero cerrar la cuenta corriente que paga los servicios de la casa. A partir de hoy, todos los pagos automáticos quedan cancelados. Todo quedó cancelado esa mañana. 40 años de ahorros, de sacrificios, de trabajar hasta que me dolían los huesos. Todo convertido en billetes que guardé cuidadosamente en una bolsa especial que había llevado para la ocasión. Mi segunda parada fue la oficina de bienes raíces más prestigiosa de la ciudad. La misma donde años atrás había soñado con comprar casas que no podía permitirme. Ahora llegaba como cliente con dinero en efectivo y una propuesta que los haría frotar las manos de alegría. Quiero vender mi casa, le dije a la gente, una mujer joven y ambiciosa que inmediatamente se interesó cuando mencioné que tenía prisa y estaba dispuesta a aceptar ofertas por debajo del precio de mercado. ¿Tiene alguna urgencia particular, señora Duarte? Preguntó mientras revisaba los documentos de mi propiedad que había traído. Digamos que he decidido que es hora de hacer cambios en mi vida. Grandes cambios. Y no quiero que nada ni nadie me impida tomarlos. Mi respuesta debe haber sonado misteriosa, pero en el mundo de bienes raíces, el dinero rápido no requiere explicaciones detalladas. En 3 horas había firmado un contrato de venta con una empresa que compraba propiedades para desarrollo comercial. El precio era 30% menos del valor real de mercado, pero incluía una cláusula de cierre en 10 días y pago inmediato. Exactamente lo que necesitaba. Cuando regresé a casa esa tarde, encontré a Elías y Estefanía esperándome en la sala como padres preocupados esperando a un adolescente rebelde. Sus caras de ansiedad casi me dieron lástima. Casi. ¿Dónde estuviste todo el día? Preguntó Estefanía con esa voz aguda que usaba cuando estaba al borde de los nervios. Estábamos preocupados.
Arreglando algunos asuntos pendientes, respondí mientras me quitaba los zapatos y me sentaba en mi silla favorita. Cosas que debería haber hecho hace mucho tiempo. ¿Qué tipo de asuntos? Elías se acercó, como si pudiera leer mis secretos en mi expresión. Su instinto le decía que algo grande había pasado, pero no podía imaginar qué. Asuntos relacionados con mi futuro. Con nuestro futuro. En realidad. Dejé que la ambigüedad los torturara un poco más. Después de meses de incertidumbre emocional, era justo que ellos sintieran un poco de ansiedad. Esa noche preparé la cena más elaborada que había hecho en semanas. Pollo guisado como le gustaba a Elías cuando era niño, arroz con vegetales, frijoles negros, incluso un postre simple. Si iba a ser nuestra última cena juntos, al menos sería memorable. Durante la comida, mantuve una conversación normal, preguntando sobre sus planes de trabajo, comentando sobre las noticias, actuando como si no hubiera pasado nada extraordinario. Pero podía ver cómo me observaban, buscando pistas sobre qué había hecho durante mi día misterioso. Después de lavar los platos, me senté con ellos en la sala. Era hora de la conversación que había estado posponiendo durante semanas. Necesito decirles algo importante, comencé con voz calmada. Algo que va a cambiar todo para nosotros. Los vi intercambiar miradas nerviosas. Finalmente llegaba el momento que habían estado temiendo, pero no de la manera que esperaban. He tomado una decisión sobre esta casa. Una decisión final. Mi voz se mantuvo firme, sin rastro de duda o vacilación. ¿Qué tipo de decisión? La voz de Elías era apenas un susurro. La vendí. Esta mañana firmé los papeles. La casa será transferida a los nuevos propietarios la próxima semana. El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de la cocina. ¿Vendiste la casa? Estefanía fue la primera en encontrar su voz, aunque sonaba como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo. ¿Sin consultarnos? Es mi casa, Estefanía. Mía. No necesito consultar con nadie para vender mi propia propiedad. La tranquilidad en mi voz contrastaba dramáticamente con el pánico que comenzaba a apoderarse de sus rostros. ¿Pero dónde vamos a vivir? Elías se había puesto pálido como un fantasma. Por primera vez en meses, parecía realmente asustado. Yo ya tengo planes. Ustedes tendrán que hacer los suyos. Les di una semana para encontrar otro lugar. Es más tiempo del que me dieron a mí cuando me echaron de mi propia habitación. Mamá, no puedes hacer esto. No puedes dejarnos en la calle. La voz de Elías se quebró ligeramente. El hombre arrogante que me había tratado como sirvienta durante meses se había convertido en un niño asustado. No los estoy dejando en la calle, Elías. Los estoy liberando de la carga de cuidar a una madre que aparentemente los molesta tanto. Ahora pueden vivir sus vidas sin tener que soportar a la anciana que los mantiene. ¿Y el dinero de la venta? ¿Mi herencia? Su pregunta reveló lo que realmente le importaba. No el hogar familiar, no los recuerdos, sino el dinero que había esperado heredar automáticamente. ¿Tu herencia? Elías, la herencia es lo que se deja cuando alguien muere. Yo estoy muy viva, y he decidido usar mi dinero para vivir la vida que me merezco. Una vida donde me traten con respeto y dignidad. Esa noche, mientras ellos susurraban desesperadamente en su habitación, haciendo llamadas telefónicas frenéticas a familiares y amigos, yo empaqué mis pocas pertenencias valiosas. Fotografías, algunos documentos importantes, la ropa que realmente necesitaba. Todo cabía en 2 maletas pequeñas. 40 años de vida reducidos a 2 maletas. Pero por primera vez en meses, cada objeto que empaqué era realmente mío, elegido por mí, libre de las demandas y expectativas de otros. Al amanecer del sábado, mientras ellos aún dormían, salí silenciosamente de la casa que había sido mi hogar durante décadas. En mi bolso llevaba el efectivo de la venta, más dinero del que había tenido nunca en mi vida. En mi corazón llevaba algo aún más valioso, mi dignidad recuperada. La guerra había terminado. Y yo había ganado de la única manera que importaba, recuperando mi propia vida. 3 meses han pasado desde que salí de esa casa con mis 2 maletas y mi dignidad recuperada. Mientras escribo estas líneas, estoy sentada en la terraza de un pequeño apartamento que alquilé en la costa, donde el sonido del mar me acompaña cada mañana y nadie me trata como si fuera invisible. Esa primera semana después de vender la casa fue la más liberadora de mi vida.
Elías me llamó desesperadamente durante días, alternando entre súplicas y amenazas, entre promesas de cambio y acusaciones de crueldad. Estefanía incluso intentó involucrar a otros familiares, pintándome como una anciana cruel que había abandonado a su propia sangre. Pero ya no me importaba lo que pensaran los demás. Por primera vez en 73 años, mis decisiones eran completamente mías. Con el dinero de la venta de la casa, primero pagué todas las deudas que tenía. No eran muchas, pero quería empezar esta nueva etapa de mi vida completamente libre. Luego aparté una cantidad generosa para emergencias médicas y gastos futuros. El resto lo dividí en 3 partes iguales. La primera parte la doné al hogar de ancianos donde había trabajado como voluntaria años atrás. Sabía que ese dinero ayudaría a personas que realmente lo necesitaban, no a adultos capaces que preferían vivir como parásitos de sus madres. La segunda parte la invertí en un fondo que me daría ingresos mensuales para vivir modestamente pero con dignidad. No necesitaba lujos, pero sí necesitaba independencia económica absoluta. La tercera parte la guardé en una cuenta especial con una nota muy específica. Si algún día Elías demostraba un cambio real, si algún día me pedía perdón sinceramente y mostraba con acciones que había aprendido a valorar a su madre, esa cantidad estaría disponible para él. Pero no antes. No he tenido noticias de él desde hace 6 semanas. Mi nueva vida es simple, pero rica en maneras que había olvidado. Cada mañana despierto cuando mi cuerpo me lo pide, no porque alguien espere que prepare desayuno para adultos perezosos. Bebo mi café viendo el amanecer sobre el océano, no preocupándome por las facturas que otros generan con mi dinero. Mi apartamento es pequeño, pero completamente mío. Un dormitorio con vista al mar, una sala acogedora donde leo los libros que nunca tuve tiempo de disfrutar, una cocina donde cocino solo lo que me gusta, cuando me da la gana. No hay ropa ajena en mi armario, no hay voces exigentes llamándome desde otras habitaciones. He hecho amigos nuevos aquí en la costa. Doña Valeria, mi vecina de 75 años, que también escapó de una familia que la trataba como sirvienta gratuita. Don Luciano, el viudo de 80 años que camina por la playa cada tarde y me ha enseñado a identificar diferentes tipos de gaviotas. María Elena, la dueña de la panadería local, que siempre me guarda los mejores panes dulces porque dice que tengo cara de mujer que merece cosas buenas. Todos ellos me han escuchado contar mi historia sin juzgarme, sin decirme que debería perdonar y olvidar, sin insistir en que la familia es lo más importante. Ellos entienden que a veces la familia puede ser lo más tóxico en nuestras vidas, y que liberarse de esa toxicidad no es crueldad, sino supervivencia. La semana pasada recibí una llamada de mi hermana Justina. Me contó que Elías había ido a buscarla, preguntando por mi paradero, queriendo saber si yo había dejado algo para él en algún lado. No parecía preocupado por mi bienestar, sino por la posibilidad de que hubiera dinero que aún pudiera reclamar. También me contó que él y Estefanía habían tenido que mudarse a un departamento pequeño en las afueras de la ciudad. Que finalmente había conseguido un trabajo, aunque no le gustaba. Que ella había tenido que buscar empleo también por primera vez en años. Que se quejaban constantemente de lo difícil que era la vida cuando tienes que mantenerte solo. Sentí una punzada de algo que podría haber sido lástima, pero no arrepentimiento. Habían tenido 6 meses de oportunidades para tratarme con respeto y dignidad. Habían elegido la explotación y el desprecio. Las consecuencias de esas decisiones no eran mi responsabilidad. Por las tardes, cuando camino por la playa, pienso los 40 años que trabajé para darle a mi hijo una vida mejor. En las noches que me salté comidas para que él pudiera comer bien. En los trabajos extras que tomé para pagarle la universidad. En todos los sacrificios que hice creyendo que estaba invirtiendo en amor y gratitud futuros. No me arrepiento de haber sido una buena madre. Me arrepiento de haber permitido que mi bondad fuera confundida con debilidad. Me arrepiento de haber aceptado migajas de respeto cuando merecía un banquete de dignidad. Algunas noches, cuando el viento del mar es especialmente fuerte, imagino que escucho la voz de Roberto, mi difunto esposo. No el Roberto que me abandonó, sino el que me amó cuando éramos jóvenes. Y me parece escucharlo decir que finalmente hice lo correcto, que finalmente me puse a mí misma primero. He aprendido que no es egoísta proteger tu propia dignidad. Que no es cruel establecer límites con personas que te lastiman, aunque sean familia. Que no es demasiado tarde para empezar una nueva vida, incluso a los 73 años. Mi nueva vida no es perfecta. A veces me siento sola,
especialmente durante las fiestas cuando veo familias felices paseando por la playa. A veces me pregunto qué habría pasado si Elías hubiera elegido el respeto en lugar del desprecio. A veces extraño la idea del hijo que crié, no el hombre en que se convirtió. Pero incluso en mis momentos más nostálgicos, no cambiaría mi decisión. Prefiero la soledad digna a la compañía humillante. Prefiero dormir tranquila sabiendo que nadie me está usando, a vivir rodeada de personas que me ven como una fuente de recursos en lugar de como un ser humano. Esta mañana, mientras regaba las plantas que he puesto en mi pequeña terraza, recibí una carta. Era de una organización local que ayuda a mujeres mayores en situaciones de abuso familiar. Habían escuchado mi historia a través de Justina y querían invitarme a compartir mi experiencia con otras mujeres que están pasando por situaciones similares. Acepté inmediatamente. Si mi historia puede ayudar a una sola mujer a entender que merece respeto, que tiene opciones, que nunca es demasiado tarde para recuperar su dignidad, entonces todo lo que viví habrá valido la pena. Porque esa es la verdad que he aprendido en estos 3 meses de libertad. Nunca es demasiado tarde para elegirse a sí misma. Nunca es demasiado tarde para decir basta. Nunca es demasiado tarde para recordar tu propio valor. A las mujeres que me escuchen, a las madres que se reconocen en mi historia, a las abuelas que han olvidado que también tienen derechos, les digo esto: ustedes no son sirvientas de sus familias. Ustedes no son bancos ambulantes para resolver los problemas de otros. Ustedes no son muebles que se pueden mover de un lugar a otro según la conveniencia ajena. Ustedes son seres humanos con dignidad, con valor, con derecho a ser tratadas con respeto en sus propios hogares. Y si su familia no entiende eso, entonces tal vez sea hora de encontrar una nueva definición de familia. Una que incluya solo a las personas que las valoran realmente. Prefiero dormir bajo las estrellas que vivir en una mansión sin respeto. Prefiero comer pan sola que banquetes rodeada de desprecio. Prefiero la honestidad dolorosa a las mentiras cómodas. Y si eso me convierte en la villana de la historia de mi hijo, que así sea. Prefiero ser la villana de su historia que la víctima de la mía. Gracias por escuchar mi historia. Y si alguna vez han sentido algo parecido, sepan que no están solas. Sepan que siempre hay opciones, aunque sean difíciles. Sepan que su dignidad vale más que la comodidad de cualquier otra persona. Porque al final del día, la única persona con la que tienen que vivir para siempre son ustedes mismas. Y esa persona merece respeto, amor y dignidad. Especialmente de parte de ustedes.